Un saludo muy especial para todos ustedes en IFM Noticias, a quienes nos ven, nos leen en diferentes plataformas y el ecosistema informativo de IFM Noticias. Hoy tenemos un programa especial para ustedes porque tenemos como invitada a María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático a la presidencia de la República, senadora, una de las mejores y con una posición interesantísima dentro de las alternativas que hay en el país, sobre todo para volver a restaurar el orden. Laura, María Fernanda Cabal con nosotros. Así es, le damos la bienvenida entonces a este programa que llamamos Candidatos en IFM Noticias. Si bien todavía son precandidatos, siempre abrimos este espacio, Nacho, y a todos los que nos ven y nos leen por IFM Noticias, para que ustedes desde sus casas puedan conocer a todas estas personas que están dispuestas a darse la batalla por el país, a romper con el desgobierno actual y a empezar a construir. Así que, senadora María Fernanda Cabal, bienvenida a IFM Noticias. Gracias de verdad por este espacio, he sido muy admiradora de este canal, que es un esfuerzo muy grande. Y bueno, estamos listas, Laura. Nos vamos con toda. Arranquemos, ¿le parece? Con la pregunta más importante que yo creo que hay en este momento y es, ¿está preparado Colombia para tener una mujer presidente, María Fernanda? Sí, está preparado Colombia y la gente quiere ensayar con algo distinto. Dice, ya los hombres gobernaron bien, regular, mal, es el momento de una mujer. Y si México lo logró, ese país machista, lo logra Colombia. Además, nos estamos dando grandes batallas en el liderazgo femenino, en la música, en el arte, en la política, en el sector privado, así que es el momento. Senadora, usted se ha dado grandes batallas por la seguridad y por defender la fuerza pública que hoy está deteriorada. ¿Será esa una de las grandes banderas por las que usted luchará ahora como precandidata a la presidencia para devolverles el honor? Laura, es que sin seguridad no hay desarrollo. Usted no puede tener un negocio, la extorsión es imposible. Sin desarrollo no hay paz. Esa es la fórmula. Lo primero, devolverle la dignidad a la fuerza pública, restituir a los mejores que ha hecho este gobierno, volver a sentir el honor de ser militar, policial, infante de marina, volver a sentir que esa bandera que ellos representan es la vida de todos los colombianos, es que ellos dan su vida por nosotros. Entonces, volver a exaltarlos y volver a recoger las capacidades que tuvimos, porque Colombia tuvo el mejor ejército del mundo, con la mejor operación de rescate militar de secuestrados que jamás se han hecho. Usted recordará que hubo una película que se llamaba Entebbe, que fue cuando el ejército israelí rescató a unos secuestrados de un avión por parte de Idi Amin en Uganda. Ahí hubo un soldado israelita muerto. Aquí no hubo ninguno, no hubo ningún disparo. Lo hicimos, volvámoslo a hacer, volvamos a los mejores. ¿Qué falta? Pie de fuerza. Yo tengo la propuesta de volver a invitar a los soldados profesionales pensionados a que sirvan, porque cuando ellos se gradúan y se van, parece que fuera un funeral, no que comenzaran una nueva vida. Yo quiero volver a los batallones de alta montaña, esa capacidad sobre todo hoy con las tecnologías de información, y por eso, Laura, la seguridad va de la mano con el restablecimiento de relaciones con Israel y con no pelear con Trump, por favor. Ya Trump nos ha dicho, ¿quieres ser mi amigo? Yo soy tu amigo. ¿Quieres ser mi enemigo? Soy tu enemigo. ¿De qué lado vamos a estar? Hay cosas que el país todavía trata de digerir en medio de una confusión tan grande a la que nos ha llevado el gobierno de Gustavo Petro. Entre ellas está el tema de si nos le metemos a la paz, si tenemos que ser confrontacionales, si tenemos que aplastar, como en algún momento casi se logra, a los ilegales. ¿Cómo sería ese trabajo? Porque lo que la gente no quiere es guerra, y cuando se habla de María Fernanda, la gente, no, es que ella nos va a volver a, los que critican, nos va a volver a meter en la guerra. ¿Cómo sería esa estrategia? ¿A meter? Si es que no hemos salido. Pero es que les parece muy bacano el Catatumbo, les parece muy bacano el Cauca, 600 niñitos indígenas reclutados. O sea, el que diga eso es porque debe estar trabado, de pronto es aliado de Petro en su distorsión de la realidad. Que volver a la guerra, pero por favor, guerra es la que tenemos hoy con 800 grupos ilegales gracias al Acuerdo de La Habana, porque usted no arrodilla al Estado frente a la criminalidad, y el acuerdo en el punto 4 estableció que el Estado tiene que consultar, usted tiene que pedirle a la comunidad si puede erradicar. ¿Cómo así? ¿Yo tengo que pedir permiso para atacar una acción ilegal? No, señor.
Por eso fue que llegamos a 300.000 hectáreas de coca, muertos de la risa las Gabor. Por eso las FARC se dividen como la cabeza de Medusa. Por eso el ELN, que era un grupo de harapientos cuando se fue Uribe, ay, ahora mandan los bandidos. Entonces, ¿cuál guerra? ¿Cuál guerra? Los invito a que vayan a mi departamento, que es uno de los más desarrollados de Colombia. ¿Cómo ponen en jaque el municipio de Tuluá? Y nosotros tenemos infraestructura vial, tenemos desarrollo, con un grupo de asesinos matando concejales, matando campesinos, el cartel del cilantro, yo nunca había oído eso en mi vida, controlándolo todo. La criminalidad es como las cucarachas. Cuando usted no fumiga, vuelve y se llena la casa. Entonces aquí, diálogo, ¿querés dialogar? Yo te invito a dialogar con el juez. Paz, ¿querés paz? Sí, yo impongo la paz con la Constitución y la ley. Senadora, usted y yo sabemos, y el país también, que Colombia ya no aguanta más en una trinchera de odio, de mirar hacia el retrovisor, de echarle la culpa al del anterior, de estar en esa discusión constante, sino de llegar a la acción. ¿Por qué arrancaría usted en caso de ser elegida presidente? Aparte de esto que acaba de mencionar de la seguridad y de devolverle el olor y la dignidad a la fuerza pública. ¿Qué más haría? Sí. ¿Por qué arrancaría? Si yo, Sí, 3 cosas por las sí. que usted arrancaría. Pero te hago una aclaración. Cuando uno dice, no miremos al pasado, cuando llegan presidentes y dicen, ay, no voy a usar el espejo retrovisor. Si usted no mira y no conoce su pasado, vuelve y repite los mismos errores. Aquí no puede haber complacencia con los cultivos de coca ni con la minería ilegal. Cero. Cierre los corredores por donde sale la coca y la minería, entra el tráfico de armas y el tráfico de personas. Pero por favor, hay que volver al porte legal de armas, porque yo tengo derecho a defender a mi familia. No puede ser que el criminal tenga más derechos que yo. Y con base en eso, uno empieza a recomponer el camino, pero vamos a necesitar platica. Y la platica significa confianza inversionista. ¿Cómo genera uno confianza? Con seguridad jurídica, que no llegue un loco como Petro y cambie un contrato como el de Muelle 13, que tiene 5.000 empleados, 5.000 empleados en Buenaventura, alta criminalidad, 5.000 empleados formales. ¿Cuánta gente es? ¿Cuántas familias en el núcleo familiar? ¿Cuánto irriga la actividad del muelle en bienestar? Ah, pero es que Petro no lo quiso renovar, porque ahora se lo va a dar a los pescadores. Bacana esa traba. ¿Cómo vas a llevar un muelle de carga y descarga que tiene además unos protocolos que si usted no opera, como dice internacionalmente, no te llegan los barcos? O sea, por favor, 3 dedos de frente. Ahí tienen listo para que se pierda toda una inversión que va a terminar en demanda contra el Estado colombiano. Entonces, ¿qué haría yo? Primero, abrir las subastas energéticas, como lo hizo Uribe. Volvamos a apostarle a la energía. Menos locura de la transición energética. Entonces nos van a dejar a todos con un ventilador de aspa. Ay, lindos los paneles solares, lindas las montañas con paneles, pero sin cultivos. Qué feas las vaquitas, ¿no? Esas que contaminan. No seamos tan locos. Muy bien la transición sin reemplazar el petróleo, el carbón y el gas. El gas de Colombia, el mejor del mundo. Tenemos ya que invitar la inversión para que en el Cerrejón haya una termo con la mejor tecnología que no deja huella de carbono y podamos usar nosotros nuestro carbón con el gas. Por Dios, el gas es el energético de mayor legitimidad social porque no afecta a la canasta familiar. Ya se disparó por cuenta del psicópata Petro, 36% más. El GLP, yo pasé la ley para que el gobierno estuviera obligado a subsidiar y dar sostenibilidad al GLP, gas licuado propano, las pimpinas. Subieron 50%. Gracias, gobierno del cambio, quieres mucho a los pobres. Entonces, sentido común, abramos donde más inversión está lista. Con esa platica nosotros vamos atendiendo otros frentes. Cerrémosle las embajadas a doña Francia Márquez y los consulados. Menos embajadas, cerremos toda esa vagabundería de consejerías. Ahorrémosle, como está haciendo Javier Milei, al Estado ese gasto público enorme. Y toda la plática que queda se va para inversión,
para crédito, para que la gente que sea estrato 1 y 2 no tenga que ir al gota a gota. Quiere hacer su negocio, yo le doy un crédito pagable. Eso está inventado. ¿Por qué no se ha hecho? Porque el Estado termina privilegiando intereses de pocos que no resuelven los problemas de pobreza. ¿Se entiende? Entonces, gran reestructuración del Estado para adelgazarlo, Amocharlo. amochar, sobre todo la burocracia internacional. No, la internacional y la interna, porque usted nada más le pregunta a la gente, ¿tenés que ir a pedir un registro en el INVIMA? Auxilio, empieza el lucro cesante. ¿Tenés que ir al ICA? Todas las regulaciones del Estado hay que resumirlas. ¿Cómo se hace eso? Siéntese con los gremios de los sectores productivos y te van a decir, doctora, se demoran 6 meses. ¿Y por qué 6 meses? Porque la tecnología no sirve en el Estado. Entonces sí, achicar el Estado. Reformar además el tema presupuestario, pero ¿cómo lo acomoda? ¿Con una reforma tributaria? No, las reformas tributarias que tienen que ser para reducir impuestos o para hacer una modificación tributaria. Lo que pasa es que este loco nos va a dejar con un cráter fiscal que no va a ser tan fácil poder aliviar. Yo lo que quería era bajar el IVA del 19 nuevamente al 16. Este país en sus mejores momentos ha podido volver a un IVA del 14. Pero mientras tanto hay que buscar cómo aliviar y cómo buscar otras fuentes. El loco Petro resecó las fuentes, no vuelve un peso de exploración y explotación de petróleo, gas y carbón. O sea, porque le gusta la naturaleza y no le gusta, pero sí le fascina andar en avión por el mundo, ¿no? Y a Francia también. Así es. Helicóptero propio, ¿no? Bueno, y en esa reorganización que está planteando, ¿sí? ¿Cómo replantearía usted el refortalecer el ejército y las fuerzas militares? Y usted bombardearía, porque es que ahora dice que es que no se puede, que porque... No, sí se puede usar la superioridad aérea. Eso es la carreta de la izquierda y de la mamertería, y eso es culpa de Roy Barreras, que es un pajudo travesti político. Él a todos los gobiernos le sirvió. ¿Para qué? Para él beneficiarse. No, que hay niños. ¿Sabe qué significó el evitar acabar con las estructuras criminales en su centro de operación? Que hoy subió en 500% el reclutamiento. Así de sencillo. Se llevan los niñitos del Cauca y suben hasta San José del Guaviare, incluso los suben hasta Arauca. Esto es una tragedia humanitaria, pero no veo a las ONGs diciendo nada. Ah, ¿verdad que ahora Trump los dejó sin presupuesto? A la mamertería, que era todo contra el ejército, pero nada contra el reclutador. Esa es una causa que tenemos que asumir, Laura. El reclutamiento, que es se queda corto ese verbo reclutar, eso es un secuestro. Eso es hay que buscar cómo darle más fuerza a lo que se llama reclutamiento, que eso es como obvio, el reclutamiento no como normal, no es normal. Es la peor degradación de una acción de guerra que viola la Convención de Ginebra. Es la peor degradación de una violación cuando usted dice es un crimen de guerra y es un crimen de lesa humanidad. Tiene las dos connotaciones. Hay que usar la superioridad aérea porque usted tiene que hacer un proceso de ablandamiento del delincuente criminal, hoy lleno de dinero y lleno de drones, para atacar. Todos los días atacan a la fuerza pública, eso no sale en noticias. Mientras la infantería sube, reciben la lluvia de granadas y de drones. O sea, ¿a quién se le ocurre esta barbaridad? Sí, hay que usar la superioridad aérea. Y lo triste es que Duque no compró los F-16, los compró Javier Milei. ¿Cómo le parece? A los que iban para Colombia los acaba de comprar Milei. O sea, que a volver a empezar el proceso. A volver a empezar o a buscar otra alternativa. Laura. Haciendo una radiografía del país, por supuesto hay que ponerle la lupa a todo, pero Antioquia ha sido debilitada hoy en día por el gobierno nacional. ¿Cómo proteger al departamento? ¿Cómo defenderlo? Tenemos hoy en día un gobernador que se ha parado de frente a defender esto que han querido sacar del mapa, como es Antioquia. ¿Qué haría usted? Pero yo no solo diría Antioquia, porque uno lo que tiene es que leer el mapa de Colombia. Primero, para enfrentar la criminalidad, cerrando corredores y sabiendo cómo usted diseña un plan estratégico de seguridad nacional con la diferenciación regional. No es igual ser frontera con Venezuela a ser frontera con el Pacífico. Cierto. No es igual, ni la población, ni la composición poblacional, ni la geografía de montaña o la geografía plana. No es igual. Es que cada región tiene su característica y ahí
tiene usted que diseñar un plan de ataque. ¿Qué le pasa a Antioquia? Que ustedes son el departamento que genera unos niveles de prosperidad, y esta ciudad en recaudo creo que es la primera en cuanto a población de mayor ingreso en el PIB. Así es. Ese rencor de Petro es porque él es un acomplejado. A él le da rabia que a otros les vaya bien y tengan éxito. Él se volvió pendenciero con el gobernador porque como Petro es una persona incapaz de gobernar ni de gobernarse a sí mismo en su propia vida, que es un desastre, pues sencillamente él, todos los grandes proyectos donde la nación tiene que aportar, se los resecó. Es el castigo, como cuando te castiga tu papá porque quieres hacer un proyecto de vida que a él no le gusta, es el castigo. Y entonces Antioquia viendo cómo sobreagúa, pero en la adversidad es donde se dan las oportunidades. Y hoy el gobernador está sacando adelante una decisión de transformación de país, que es modificar el sistema general de participación y cambiar la distribución de los recursos. Cuando cambie y se modifique los recursos y deje uno de tener que mendigar como alcalde y gobernador en el nivel central y tengamos recursos propios, nosotros sabemos que necesitamos, para dónde va el desarrollo nuestro. Que no lo construya un tecnócrata desde Bogotá. El país cambia porque Colombia es un país de regiones. Hoy el 80% de Colombia rural tiene escasez de bienes públicos. No hay acueductos, no hay vías, no hay nada, la gente viviendo en miseria. ¿Por qué? Porque la plata está arriba. Entonces doña Francia con su Ministerio de la Igualdad, que menos mal se lo tumbaron, se lo han debido mochar para que no usara el presupuesto. Presupuestos millonarios gastándose, llevando campesinos de paseo, llevando a los indígenas de paseo para que Petro pueda arengar mientras ni siquiera tienen un acueducto, no tienen formas de sacar lo que cultivan. Entonces, ese desprecio por la capacidad del individuo de generar riqueza y usted como Estado, dar la mano para que el individuo sea el que la genere, esa desfachatez manejando los recursos públicos. No sé si ustedes vieron mi investigación, 98.000 millones han girado a comunidades indígenas y 25.000 a la ONIC, dizque en un proceso para mover o activar o relacionarnos con la espiritualidad. No dejen de echar carreta, no sean tan ladrones, Ahora volvemos al tema de Antioquia, pero es que usted me da pie para hablar precisamente de que las críticas están es que ese dinero que ahora le falta, que le están entregando a las organizaciones supuestamente sociales, a las juntas de acción comunal, a todo, están pagando el próximo estallido social para el presidente que venga, si es que pierde la corriente progresista. Y al mismo tiempo, pues hay una digamos así, apología completa a la delincuencia. Entonces ya que la sotana, la exaltación, ¿cómo corregir? ¿No? Y hasta los mismos que llaman ellos símbolos de la revolución de la primera línea, con manos, con un montón de símbolos que hay en Cali, que hay en diferentes partes, que no se los pueden ni tocar. Entonces, ¿usted tumbaría toda esa simbología o qué haría con esa simbología? Es que, ¿por qué la izquierda llega a donde llega? O el progresismo, como se llame esa enfermedad mental y espiritual, que se llama socialismo, como se llama, en sus vertientes. Porque son los reyes de la propaganda, porque ellos saben comunicar, porque además exaltan la mentira y convierten las historias en románticas, donde los malos los vuelven buenos, pero además los protegen, donde convierten en víctima al victimario, pero además lo ponen en una condición donde se les vuelve imposible entrar al debate. Se vuelve lo que llamaba mi profesor Olavo de Carvalho la tiranía de las causas justas, el fascismo de los buenos, lo inapelable. Pero ¿cómo vas a irte en contra de esa víctima? ¿Esa víctima? Si esta era un monstruo, esta era hermana de alias Rogelio, tercero de Araña, como está pasando ahora en el caso de Alto Remanso, donde tienen a los soldados presos por defendernos y convirtieron a la población, a la falsa población civil en víctima cuando eran milicianos todos y armados.
Entonces, siempre nos tuercen la realidad, siempre la invierten. Por eso la creación de símbolos es parte de la comunicación estratégica de la izquierda. Su narrativa. ¿Y usted y yo dónde estamos? ¿Por qué somos tan pobres en la comunicación cuando tenemos la fuerza de la verdad? También es culpa nuestra. Nosotros nos quedamos con la bandera y el escudo y hay que construir símbolos. Y por eso presenté un proyecto de ley que seguramente va a tener muchas dificultades para ser debatido, pero una vez yo sea presidente de este país será un hecho. No más apología al terrorismo, no más banderas del M-19, no más sotanas ni sombreros de Pizarro, no más la mano esa inmunda de Cali que lo que trae es recuerdos de tortura, de tragedia, de civiles, de policías. Esa mano debería ser tumbada por un juez porque además está hecha en un sitio sin permiso. Aquí en esta ciudad, en Bogotá y en Cali, han tumbado pisos de edificios que no tenían la altura con permiso. No, a la mamertería. ¡Qué miedo con los mamertos! Pues es un sitio de expendio de drogas que los comerciantes de alrededor están mamados. Nos vamos a dejar de la mamertería porque qué miedo. ¡Ay, qué lindos los símbolos de la primera línea! ¿Lindo qué? Entonces volvamos símbolo el cacho de marihuana, ¿no es cierto? Volvamos símbolo el CAI quemado. O sea, ¿en qué mente se les ocurre que la barbarie hay que exaltarla? En la mentalidad criminal del socialista. Laura. Senadora, hablemos un poco de su posición en este momento. Yo he escuchado y también acá en IFM Noticias lo hemos vivido que le han preguntado constantemente, usted sigue siendo senadora, ¿cuándo se va a retirar? No se tiene que retirar porque ya lo vivimos con el presidente Petro, que nunca se retiró antes de hacer su candidatura, y están ahora con el Centro Democrático realizando unos foros muy interesantes alrededor del país, tocando temas fundamentales alrededor de Colombia. ¿Cómo ha sido ese recibimiento de la gente? ¿En qué va eso? Y lo uno con otra pregunta. ¿Cuándo vamos a tener noticias de quién será el candidato por el Centro Democrático? Ahora están de precandidatos Miguel Uribe, está de precandidata Paloma Valencia, Andrés Guerra, Paola Holguín y usted. ¿Cuándo tendremos noticias? ¿En qué va esa agenda? No lo sé, porque aquí hay mucha indefinición en las reglas del juego. No lo sé, no va a ser por encuesta, porque eso no es confiable. No va a ser por convención del partido, porque no tenemos la suficiente solidez en la información de un partido muy grande, pero que falta la depuración de bases de datos. Estamos pensando qué hacer, pero si me preguntas a mí, yo quisiera, no sé si los 5 o menos de los 5, yo quisiera irme a consulta pública abierta el día de las elecciones de Congreso. ¿Por qué? Porque la opinión de la consulta jala más votos para la lista y necesitamos 50 congresistas para recuperar el poder que teníamos antes y que lo perdimos después del gobierno de Duque. ¿Por qué me gusta? Porque hay un dinero de reposición de votos que sirve para la primera vuelta. Por eso el pacto, o como se llaman cuando no se llaman el pacto, siempre hacen consulta. Y no es por bobos. Ellos saben cuál va a ser el candidato. Pero consultan para mover ese día la opinión y tener más curules y recursos económicos. Hay ruidos de diferentes partes frente al Centro Democrático y sus últimos, digamos, desde los liderazgos hasta lo que está pasando adentro. Se ha dicho mucho desde redes sociales y algunas, no se sabe si con el deseo o con la realidad de que María Fernanda Cabal, si no está de acuerdo, hace su propio partido y hace rancho aparte. Y que había alguna incomodidad porque algunos de los candidatos, o al menos uno de ellos, no es lo que llaman un pura sangre del Centro Democrático, haciendo muy puntual a Miguel Uribe, que viene de otras vertientes políticas, y que eso había generado internamente unas rupturas internas. Eso genera incomodidad, eso es verdad. Siempre hay incomodidad cuando viene alguien de afuera que no ha participado de la construcción de un movimiento que se volvió partido. Eso pasa, y creo que en cualquier partido que llega alguien que se considera advenedizo, eso molesta. Finalmente el partido es del presidente Uribe. Ya mal haría uno en decirle sí o no, pero cualquier decisión que él tome en ese y en otros aspectos que moleste la doctrina de las bases siempre fastidia, siempre genera fastidio. Entonces, lo importante ahora es las reglas del juego.
y que las definan. Hay mucha gente presionando que tengamos candidatos ya y eso es un error. Un candidato único tempranamente es un error por muchos motivos y especialmente porque estamos bajo un gobierno muy peligroso y uno no sabe si de pronto alguien de la justicia le copia este gobierno. Entonces termina uno con 10, 20 investigaciones si es candidato tempranamente. O sea, no. Tenemos que seguir trabajando y seguir esperando qué va a pasar. Si nosotros logramos en la consulta 50 curules, el respaldo de un partido fortalecido, ya todo el mundo quiere aval. Hace 2 años y medio nadie nos quería nuestro aval. Es cierto. Había que pescar a alguien, había que regalarle, a ver, yo le doy el aval, pero por favor. Y un Uribe que está mucho más fuerte, si eso se da, el candidato sale por lo menos con el 30% de opinión a primera vuelta. Y usted se vuelve un imán, empieza a atraer a movimientos y partidos afines. Interesante. No se había hablado mucho de la consulta y propone un mecanismo que, como lo plantea, podría ser Y exitoso. es acertado ese tema de ser cuidadosos con el candidato único. También hay precandidatos que salieron de una manera muy temprana y eso también ha generado cierto ruido y se han ido bajando, lo hemos visto también en las últimas encuestas. Pero mucho cuidado con las encuestas. Exacto. Porque Ahí las encuestas no están reflejando la realidad. Ahí va. Usted personalmente ha sido crítica de eso. Gustavo Bolívar en segundo lugar y una Viquedad en el primero. Tampoco, no van así ni Vargas Lleras. Usted ha sido muy crítica de esas encuestas. Cuéntenos un poco cómo lo ve usted, porque creo que es importante para la gente que nos está viendo. Claro, a ver, las encuestas perdieron credibilidad en el mundo hace mucho tiempo, porque se volvieron un arma de guerra. Como los noticieros de distinta línea política, que usted veía una cosa y mostraban otra. Y la gente no es tonta. Y por fortuna las redes abrieron espacios de libertad para ver la otra cara de la moneda. A Trump lo daban perdedor hasta el día de la elección. A Milei lo daban perdedor y los pocos que lo daban ganador era por un estrecho margen. El único que acertó fue Intel, Atlas, Bloomberg, recogiendo con inteligencia artificial la opinión de la red. Esa fue un buen mecanismo. Ese es un mecanismo que ¿funcionó en acertó Argentina? 99% con Trump. Impresionante. Entonces, yo apelo a que usemos las tecnologías de última generación. Pero funcionó. Argentina y Trump. Van dos que van ganadas, porque lo de Argentina también. Pero sé que previeron aquí algo más que sucedió, ya no lo recuerdo, pero aquí pasó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué suben a Gustavo Bolívar? Porque Gustavo Bolívar es el coco que aglutina a la centroderecha y la derecha. ¿Por qué creo yo que suben a Vargas Lleras para volverlo el líder de la derecha? ¿Por qué siento que Vicky la muestran muy arriba? Porque hay un interés de quien financia la encuesta. Entonces uno tiene que ver siempre quién está detrás para subir a unos y bajar a otros. Ahora, que hay 50 candidatos, grave, pero es inevitable. Muchos se irán decantando. Y ahí tenemos que nosotros estar jugando en lo más importante, que es la comunicación con el público. Trump lo resumió en una frase que venía de la elección anterior y la recicla, que es Make America Great Again. Hagamos de América otra vez grande. Y Milei dice, viva la libertad, carajo. Nosotros tenemos que trabajar en ese elemento de comunicación que nos enganche con el público. Seguir trabajando y tener mediciones propias, como las que yo tengo, que se las voy a dejar para que las vean. Esperamos poderlas analizar perfectamente. Se nos está acabando el tiempo. Y CETEX, hablemos de CETEX. Pero quiero hablar, no, es que nos queda, tendríamos que quedarnos con usted muchas horas, pero yo quiero dos cosas como puntuales antes de hablar de ICETEX, antes de, si pudiéramos hablar un poquito de salud, qué hacer con salud y todo, pero hay un tema que a Antioquia le importa mucho y es infraestructura, porque nos tienen bloqueados en la infraestructura. ¿Usted qué haría por Antioquia en materia de infraestructura? Pues yo sé que usted sí no se va a crear un tren que vaya del Chocó hasta Barranquilla. Ese es también parte de la traba, ¿no? Ustedes tienen el túnel del Toyo pendiente. Además, con Puerto Antioquia, a ustedes se les va a abrir una ventana para generar ingresos y prosperidad a Colombia. ¿Apoyaría esos proyectos? Pero por supuesto, porque todo lo que te impulsa la economía te genera empleo, te genera estabilidad, te genera bienestar. O sea, ustedes tienen ahí
para arrancar todos los proyectos de infraestructura de Antioquia que este personaje Petro está dejando resecar, que va a costar más reactivarlos que si diera el dinero para terminarlos. Hay que sentarse a hacer la evaluación financiera de cómo recuperar, pero hay que terminarlos porque lo que más mueve la economía y lo que genera un golpe contracíclico a una economía que se enfría es la infraestructura, toda la construcción. Una es vivienda, otra es la infraestructura vial. ¿Cuántos empleos genera eso? ¿Cuánto mueve? El alcalde Galán hoy hablaba en pelea con Petro del metro. Tienen 10.000 empleados. Por fortuna, los departamentos están moviendo la economía que está resecando el nivel central en otros escenarios. Por fortuna, uno ve que alcaldes y gobernadores se rebuscan. Los únicos que se pueden endeudar son los municipios o distritos que tienen poder adquisitivo. Pero ahí hay un oxígeno mientras logramos superar la pesadilla. ¿Se imagina 4 años más de un Petrovsky? ¿Dónde quedamos? No, por favor. ¿Su ministro de Defensa sería militar? ¿Volver al tema militar? Siempre me ha gustado un ministro de Defensa militar. Tiene toda la lógica de sentido. Le maman gallo. Sí, porque algunos lo consideran un retroceso y sí, es volver unos años atrás, pero tiene toda la lógica, además. El que sabe, sabe. Así es. A ver, es como el médico. Entonces, una cirugía no, el administrador es el que va a dirigir la cirugía. ICETEX fue el último atacazo. Pero es que como Petro no entiende de nada, yo no sé cómo lo graduaron de economía. ¿En serio? Además, ¿Lo tiene un graduaron? poco de títulos falsos. Tenemos, eso es una pregunta. La dejamos en el aire para que la audiencia juzgue. Le pregunto, ¿sabes si es cierto que lo graduaron de...? No sé, pero como dice que tiene su diploma del externado. Entonces el ICETEX, usted tiene que buscar fuentes de financiación para el ICETEX para tener recursos frescos. El ICETEX está hoy igual que cualquier banco con unos intereses elevadísimos porque en este país los intereses del sector financiero son muy, muy altos, por eso no hay acceso al crédito, por eso hay gota a gota. Nosotros tenemos que abrir la oferta a que la gente acceda al capital. El ICETEX dijo que lo iba a reformar. ¿Cuál reforma? Si ya la única reforma es que esos pobres pelados de estrato 1 y 2, en vez de llegarle la deuda por 150.000, pues le va a llegar por 300.000. El ministro, que no debería ser ministro porque ese es un chirrete vulgar de la primera línea, que dice que fuma bazuco y le parece la berraquera, él es una vergüenza nacional, un país que está lleno de gente competente y buena, pues ese personaje se inventó y dijo que era solamente, creo que cuando dio el presupuesto de lo que se iba a subir, dijo que era más el 5%, mentira, se va a subir del 12 al 17, él no entiende nada de esto. Me dicen que los consejos cuando hay junta del ICETEX, creo que es casi peor que el reality que vimos del Consejo de Ministros, y que pelean entre ellos, porque él tiene asesores a los que eran anti-ICETEX, a los activistas. Entonces vos pones al activista en gobierno y no resuelve porque el cerebro no les da. Entonces pelean entre ellos, apagan la cámara, vuelven. O sea, estamos en manos. Intentaron de quemar el ICETEX en su momento con la estación de la primera línea, que porque el ICETEX cuando daba créditos y ahora que no hay... les daba crédito y baratos. Y hay que reconocer que Duque fue el presidente que más dinero le dio a la educación, 5 billones. Allá fueron los bandidos a quemar el ICETEX. Ahora van a dejarlos por fuera. ¿Quién va a poder pagar el doble de un crédito que de por sí le queda difícil al Estado? Vamos a sacar esto adelante, que es lo más importante. Se nos acaba el tiempo, ya lo había dicho, nos hemos excedido un poco con la venia de quienes nos ven, pero es que es imposible dejarla ir sin preguntarle por salud. ¿Cómo vamos a hacer? Estamos en un lío muy complicado, es que ni los maestros, nadie tiene ahora acceso a que le den medicamento, no hay medicamento, por eso. Pero y ahora salen a marchar también, ni entonces ellos. ¿qué está pasando acá? Claro, pero ni ellos, entonces no hay medicamentos. ¿Sí? Ya no hay quien atienda a nadie. A ver, ¿cuál era el deseo de Petro? ¿Cuál es el deseo de un izquierdópata como Petro? Controlar. Ellos quieren controlarte la vida, la respiración, lo que compras, lo que te comes, porque ahora los mamertos mundiales te obligan a comer lechuga porque lo otro hace daño, pero la marihuana es chéverísima y seguramente la coca también. Como dijo, en estos días dijo que la marihuana era mejor que el whisky.
Fue lo último. No sé, la Sí. marihuana, Bueno, no sé, el él coca. comparó la coca. La La coca coca con el con el whisky. whisky. Con la coca La con el coca con el whisky. No whisky. fue marihuana, fue la coca con el whisky. Fue lo último que dijo también. Pero si él es producto del Claro. efecto de lo que consume. O sea, no A las 3 de la mañana, ¿no? Sí. Entonces, él quería concentrar la población, darle la salud a la población a través de un sistema estatizado como lo fue el Seguro Social. Pero ya lo hizo a través del resecamiento, del no giro, ya quebró las IPS, quebró las EPS, pero va a dejar una grande, que es la nueva EPS, como si el Estado no fuera administrado por personas que cuando les das el poder de darte o no un peso, se vuelve el escenario de corrupción más berraco. Entonces ahora todo el que quiere un contrato, porque el Estado no tiene capacidad de generar los servicios para 50 millones de habitantes, tiene que subcontratar, guste o no, por eso el privado es imposible de acabar. Entonces ahora van a cobrar 20 y 30% por cada contrato. Cada vez que te paguen algo te van a extorsionar, porque esos son los reyes de la corrupción. Entonces hay que revertir la barbarie que ha hecho Petro y hay que buscar también modelos de aseguramiento para la población de los estratos medios, porque el de estrato alto paga prepagada. Hay otros que están en este bache, no en el CISBEN, pero que están en este bache, que son los que están siendo desatendidos. A ellos hay que buscarles una fórmula de aseguramiento económica con la cobertura que ya les quitaron. Se nos acabó el tiempo, Laura. Se nos acabó el tiempo. Hay que Hay que volver a invitarla invitar una una vez. segunda parte, Por ¿no? favor, Estamos esto arrancando. Esto quedó Vamos. en puntos suspensivos. Senadora, ahora decíamos Nos falta hablar de todo para la próxima. de Sí, todo, sí, pero La próxima ahora hablamos del pacto mencionábamos. de la picota, Ahí tenemos- del cartel de tengo los mucho que soles, conversar yo de con Armando usted de eso. Benedetti, de Laura Sarabia, de cómo quieren torcer este país. Ujú, Pero le doy un consejo humilde. ujú, No hay que repetir las frases que ellos construyen en su falsa narrativa. ujú, Aquí no hubo ningún estallido social. ujú. Si quiere usar la palabra estallido para conectarse a su público, diga criminal, estallido criminal. Pero la realidad es que fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. De acuerdo. De acuerdo. Ahí Estamos tenemos un claros. reto también los medios de comunicación, en no caer en esa narrativa, porque lo que hace es buscar parlante para Pero contagiarnos de su obvio, narrativa. Y repetir lo mismo, pero ver, está tan loco que usa como símbolo el sombrero, ese ni siquiera es el sombrero de Pizarro, eso lo compraron en alguna feria y clavaron su sombrerito ahí en una urna. La sotana del cura, pero si es que el cura era un asesino, fundador del ELN, eso les parece la berraquera. La bandera del M-19, oiga, y ahora tenemos al pobre Miguel Polo Polo embalado, Ujú. porque critica la exaltación de símbolos terroristas del presidente y ahora está en riesgo su curul, el mundo al revés. El Así mundo es. al revés. Pero precisamente por no querer seguir viviendo en ese mundo al revés, en IFM Noticias tenemos una premisa y es: hay retos, hay desafíos, hay una policrisis. Pero necesitamos esos mensajes de esperanza para el país. ¿Qué mensaje le deja a usted a quienes nos ven por pero a IFM ver, Noticias? Ustedes paisas, ¿qué les ha quedado grande? Nada, ¿cierto? Nada. La berraquera de esta región y de este pueblo, junto con otras, así como cuando uno va a la región de los llanos, cuando uno va a los Santanderes en semejante loma, uno dice, esta gente cómo hizo por allá un chivo y lograron hacer unos patrimonios, unos departamentos bellos. Mi departamento, por favor, una tragedia, el nivel de violencia criminal. ¿Nos va a quedar grande? Nada Si hemos nos queda salido de peores, no nos va a quedar grande, vamos a superar la pesadilla socialista. Comprometida para una próxima oportunidad en IFM. A la próxima que vuelva a aterrizar en un avión en Medellín, el camino El trae primero, a IFM. aquí. El primero aquí. Perfecto. Primer medio, aquí está. Senadora, IFM gracias. para seguir. Gracias por estar Muchas en IFM. Gracias, Laura. ¿Sí? A ustedes gracias por estar con nosotros, por estar siguiendo todo el ecosistema digital de IFM Noticias. Recuerden nuestras redes sociales, nuestra plataforma ifmnoticias.com, suscríbanse a los grupos de WhatsApp, de X, en fin, aquí estamos. Recuerden nuestra emisora IFM Radio y ya está muy adelantado toda la parte de las 24 horas del canal de televisión. Por lo pronto seguimos con IFM Play en videos, pero muy pronto, 24 horas con todos los programas que IFM realiza. Que tengan todos en el lugar del mundo en el que estén un excelente día, noche o mañana. Hasta luego.